Saludos, estamos en Palabras de Vida, el mensaje de hoy para la eternidad. Continuamos con el tema que hemos venido tratando, que es la apostasía. ¿Cuál es el estado de los apóstatas? Una característica más que podemos notar de este estado, además de que es espiritual, que es mundial y está profetizado en la Biblia, es el amor a lo mundano. Mientras que el Señor Jesucristo dijo de una manera muy clara que el mundo nos aborrecería, porque primero le aborreció a Él, el movimiento apóstata acerca a la iglesia al mundo y acerca el mundo a la iglesia. Trata de hacer una especie de empalme, porque la idea es meter al mundo dentro de la iglesia. Algunos ejemplos de esto, y yo sé que de pronto usted los ha visto o los ha escuchado. Un pastor que para construir un templo en Estados Unidos hizo una especie de encuesta. En esta encuesta había preguntas como por ejemplo, ¿qué es lo que no le gusta del mensaje, de la predicación que usted normalmente ha venido escuchando en los púlpitos de las iglesias? A lo que la gente respondió, bueno, no me gusta que me regañen y no me gusta que me estén diciendo que si no me porto bien no voy al cielo. Esa fue una de las respuestas, la mayoría de las personas que dieron a la encuesta que hizo este pastor. Otra de las preguntas que hizo el pastor, curiosamente, ¿cómo le gustaría el templo que se va a construir para que usted pueda ir a la iglesia y no tenga excusas para no ir? La gente dijo, bueno, me gusta un templo donde yo pueda ver hacia afuera, donde yo pueda ver mi carro estacionado, donde yo pueda ver a la gente que va entrando y va saliendo. Un templo donde yo pueda distraerme, no que sea un templo como esos antiguos. El templo se construyó, se hizo de acuerdo al gusto de la feligresía que en ese momento querían tener una especie de Dios plástico, algo que no exigiera mucho, pero que guardara de los peligros, que bendijera, que diera buenos salarios, buenos empleos. Eso se ha duplicado y se ha dispersado. En muchos lugares se están haciendo ahora los famosos púlpitos negros, donde todo es completamente oscuro para darle una especie de centralidad al púlpito. Llegamos a un lugar y pues a mí me dio curiosidad, pero ¿qué pasa? La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible y que Él es luz. Y si nosotros tenemos la luz de Cristo, no hay ninguna tinieblas en nosotros. Él nos explicó que era que de esa manera todo el que llegara iba a ver de manera concentrada el púlpito sin distraerse con los músicos o las demás cosas que había en el altar o lo que muchos llaman el altar. Eso es una forma de meter el mundo dentro de la iglesia. Estamos viendo eso y se está repitiendo. Vimos un templo al que el pastor convirtió en una especie de estadio de fútbol, porque eso iba a atraer a los jóvenes. Claro, atrajo a jóvenes, pero atrajo a jóvenes mundanos, que no estaban dispuestos a vivir en santidad, cuyo corazón estaba lleno más que todo del amor al deporte. El deporte no es malo, el deporte puede ser practicado, es muy bueno aún para la salud, pero no podemos llevar el deporte como el centro de nuestro corazón al templo. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama apostasía. Tenemos el caso de una enseñanza, bueno, yo creo que la hemos escuchado, yo la escuché bastante. Antes tú ibas a la discoteca, ahora tú no vas a la discoteca, ahora tú vas a la iglesia, ahora tu corazón le pertenece a Jesucristo. Pero no, a alguien se le ocurrió la genial idea de convertir el templo en una discoteca para atraer a los jóvenes, para atraer a los adultos, para atraer a los niños. Y ahora hay cristotecas. Hermano, ¿a dónde hemos llegado? Ahora los mundanos dicen, pero ¿y cuál es la diferencia? Si yo estoy viendo discotecas, veo cristotecas y veo otro tipo de prácticas que antes eran consideradas, y lo son todavía, del mundo, pero ahora están dentro de la iglesia. Algunas personas tratan de defender esa posición sacando textos, sacándolos de su contexto, por cierto, y haciendo una apología falsa de una práctica que es mundana. Lo santo es de Dios y lo inmundo a los cerdos. Tenemos que estar seguros realmente si estamos llenándonos y siendo santos o si estamos actuando como cerdos vestidos de seda. Amigo, amiga, los santos son para Dios, pero lo que no es santo, lo que es inmundo, es para los cerdos. Los cerdos son inmundos, no son de Dios.
Traigo a colación ahora la parábola, la hermosa parábola que Jesús narró acerca del hijo que volvió a los brazos de su padre. Fíjese cómo él reclama su herencia, la recibe, se va y cuando regresa en ese estado como de derrota. ¿Qué fue lo que hizo que el hijo pródigo, como conocemos la parábola, volviera en sí, recapacitara y volviera a los brazos de su padre? Estaba en un chiquero, estaba en una porqueriza, cuidando y alimentando cerdos. Los cerdos son todo lo inmundo y no podemos meter cerdos dentro de la iglesia. Tal vez lo podríamos hacer, los bañamos, los perfumamos un poquito y les ponemos un vestido de seda. Pero le digo, mi amigo, que el cerdo va a buscar la porqueriza. Y si queremos llenar los templos, las iglesias, queremos llenarlas, porque hay una especie de deseo, más que todo, de mostrar de que Dios me respalda y de que la gente me sigue. Entonces, con tal de llenar los templos, buscamos gente diciéndoles que se han ganado la lotería. Si esa es la motivación, eso es apostasía. Claro, es fácil llenar un templo diciéndole a la gente que el evangelio le va a dar dinero. Es fácil hacerlo. Es fácil diciéndole a la gente que Dios le va a sanar, pase lo que pase y viva como viva. Así no es. Una de las cosas que hizo el Señor Jesucristo cuando sanó a un hombre paralítico que estaba junto al estanque de Betesda fue decirle: mira, has sido sanado, vete y no peques más. Hoy estamos en la época de la venta de los milagros. El mejor apostador se lleva el mejor milagro. ¿Hasta qué punto se puede llegar? ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Cómo es posible que ya la soberanía de Dios no existe? ¿Cómo es posible que ahora yo pago por un milagro, me entregan mi milagro y entonces yo voy y sigo con mi vida llena de pecado, como el cerdo volviendo a revolcarse en la porqueriza? Muchos de estos milagros, comprobado y vergonzosamente toca reconocerlo, son una especie de efecto placebo. La gente en el momento de la emoción dicen y testifican incluso que ocurrió el milagro, cuando en realidad no ocurrió ningún milagro. Estos son los que causan que el mensaje del evangelio sea vituperado. Mucha gente se da cuenta de estas cosas, gente que no tiene a Cristo, gente que no conoce el mensaje de salvación. Pero en el día de hoy, si quieres retomar la senda antigua, el llamado es para que la retomes. Y si tú nunca has escuchado el mensaje del evangelio, si no conoces, debes entender, debes reconocer que el mensaje de la palabra perdurará y que debes creer el mensaje de la palabra, aunque haya hombres y mujeres que fraudulentamente tratan de sacar ganancia del mensaje. Repite conmigo esta oración. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. No importa que otros hayan violentado el mensaje del evangelio. Dile: Señor Jesucristo, mora en mi corazón. Por favor, déjame entrar por la senda antigua, por la senda estrecha. Yo quiero seguirte. Dios te bendiga. Otra característica de este movimiento malévolo de la apostasía, y que se está viendo en muchas iglesias, es el antropocentrismo. ¿Qué es eso? Básicamente son dos palabras que hablan de el centro de todo es el hombre. Es una especie de humanismo eclesiástico que se está viendo en muchos lugares. Se le da más centralidad al predicador que a la palabra. Se le da más centralidad al cantante que al mensaje que canta. Se le da más centralidad a la figura humana que a la palabra de Dios. Eso es antropocentrismo. Vemos entonces que la esencia de este mensaje es la imagen. La imagen. Por eso es que vemos que la foto del pastor aparece aún en los sobres de los diezmos. La foto del pastor, de su esposa o de los principales mentores o líderes aparecen en la entrada del templo, dentro del templo, en las revistas, en cualquier lugar. Y hay una importancia muy notable en aparecer de una manera perfecta. La máxima expresión de este amor al antropocentrismo es el anticristo. El anticristo es el que le va a dar una especie de homenaje, culto a su propia figura, a su propia imagen. Por eso es que llegará el momento en que habrá imágenes del anticristo en todas partes.
así como ahora mismo hay imágenes de diferentes personas, pero Él será el punto central, la imagen central que a nivel mundial se destacará en todos los sectores donde el ojo pueda llegar. Hoy hay ministros que están haciendo de esa profecía una realidad en sus vidas. Claro está, el apóstol Juan dijo que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción. Por lo tanto, es muy fácil ver esto. Buenas apariencias, operaciones, cirugías, para aparecer lo mejor posible en una imagen que para ellos habla más que 1000 palabras. Sin embargo, no podemos separar los hechos de las palabras. La predicación debe ir de acuerdo a los hechos del ministro. Estos son ministros más interesados en mostrar una especie de plataforma, un escenario espectacular, en vez de mostrar el poderoso mensaje de la palabra, al que no hay que añadirle ni quitarle nada. Es perfecto, es maravilloso el mensaje de la palabra. La siguiente característica de este tiempo de apostasía es la situación de moral. La situación de moral es la que enseña que no hay un patrón establecido para estimar qué es correcto, qué es incorrecto, qué es pecado y qué no es pecado. Si no hay un patrón de moral, entonces lo que yo juzgue conveniente para mí es aceptable y debe ser aceptable para los demás. Si no hay un patrón de moral, el cual es la Biblia, sí lo hay, es la palabra de Dios. Si no hubiera ese patrón, entonces lo que cada uno estima conveniente para su vida, para su andar y para su familia, trabajo, etcétera, eso sería lo aceptable. De esa manera yo no estaría hablando aquí. La otra característica de este estado de apostasía es el famoso pacto, el famoso pacta con Dios. ¿De cuándo acá se compran milagros? ¿De cuándo acá yo pongo condiciones a Dios para actuar en mi vida? ¿Desde cuándo se conoce que en la Biblia el hombre puede hacer pactos con Dios? En la Biblia hay 8 pactos. Son conocidos como pactos teológicos, porque es Dios quien los propone. Tenemos el pacto con Adán, en el cual hay 2, uno antes de la caída y uno después de la caída. Está el pacto con Noé, al cual conocemos como el pacto noéico. Está el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con Israel, su pueblo, el pacto con David. Y tenemos el pacto que Dios nuestro Padre hizo con su Hijo Jesucristo para salvación de nuestras almas. Estimado amigo, estimado hermano, este pacto se hizo en la eternidad. Es un pacto teológico. Este pacto fue ratificado en la cena que Jesús tuvo con sus 12 apóstoles. Allí en ese momento, cuando Él dice, esta es la copa del nuevo pacto, en ese momento se está haciendo realidad lo que usted y yo habíamos esperado por tantos años, por muchos siglos. Ese pacto en el que Dios tiene la iniciativa y llama al hombre a participar de ese pacto teológico es de iniciativa divina. No hay registros en la Biblia de que el hombre, por iniciativa propia, haya hecho pacto con Dios y Dios lo haya aceptado. Más bien, lo que tal vez quieren enseñar es el voto. El voto es bíblico y tiene ciertas condiciones que no las llenan las enseñanzas del pacto. Por lo tanto, si usted está viendo, si le están pidiendo hacer pacto con Dios, eso es apostasía, estimado amigo. Si usted está en un lugar donde le están llamando a comprar milagros, eso se llama apostasía. De pronto le llamen de otra forma, más amablemente, pero la Biblia le llama apostasía. Hemos llegado al final de Palabras de Vida por el día de hoy, el mensaje de hoy para la eternidad. Te habló la pastora Diana Ballestas. Quiero invitarte a la iglesia Catedral Bíblica Rema Internacional. Queda en la urbanización El Parque, en Soledad, calle 45, número 44B04. Puedes comunicarte conmigo a través de mi correo electrónico, proyectosrema@hotmail.com. Recuerda que la palabra rema es una palabra griega y lleva una H entre la R y la E. Dios te bendiga.